respuesta correcta, porque supongo yo que ni bien terminaron el examen, ustedes fueron a ver la bibliografía y sus apuntes. ¿Quién puede, por favor, explicar en qué consistía la respuesta a esta pregunta? ¿Alguien, por favor? ¿Nelcy? En esa parte yo puse que el sujeto era capaz de crear su futuro sin pensar qué va a pasar mañana, y que además el sujeto tenía que o tiene que pensar antes de actuar. Bueno, cuando hablamos de que yo decido cómo quiero que sea mi futuro, el esperado o el deseado, tomo la decisión de qué es lo que quiero, cómo sea mi futuro. Entonces, desde ese momento, si estamos hablando desde el nivel personal, digamos, obviamente ya es sinónimo de libertad. Tomo la decisión o no. Entonces, en ese sentido, por eso se dice que es una herramienta de libertad. Y más aún cuando estamos hablando de, por ejemplo, de una planificación estratégica a nivel municipal, nacional, departamental, o en el caso de una empresa que tiene que elaborar su planificación estratégica, toman ellos la decisión. No deberíamos hacer la planificación porque nos lo exige, sino porque nos demos cuenta que el futuro deseado es mejor que el futuro esperado. Entonces, en ese sentido, Carlos Matus plantea que es una herramienta de libertad. Esas son las razones para que se diga que es una herramienta de libertad. La segunda pregunta decía que me expliquen la diferencia básica que existe entre planificación centralizada y la indicativa. Otra persona, a ver, por favor, ¿qué ha respondido a esa pregunta? Cristian, por favor, habilite su cámara. ¿Qué respondió usted? Cristian. ¿Qué respondió usted, Cristian? En la segunda, ¿no? En la segunda. Nada. Bueno, eso nos muestra que no hemos leído el material, que no hemos comprendido, porque debemos remontarnos a, por esas razones que yo les... Primero, ¿dónde nace la planificación? ¿Dónde nace la planificación? En el mundo. Sebastián, su cámara, por favor, y me responde. ¿Cuál pregunta le hice? La segunda. Creo que, no me acuerdo también, la planificación centralizada trataba de que el Estado era el que mandaba a la forma de organización, y la indicativa era que las personas eran las que decidían como el mandato, pues, algo así escribí. Bueno, debemos partir como buenos economistas que somos, ¿quién resuelve el problema económico? En una sociedad socialista, obviamente un sistema socialista es el Estado. En un sistema capitalista es el sector privado, digamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tipo de planificación. La planificación centralizada está relacionada al sistema socialista, donde el Estado es el que formula ese proceso o plantea el proceso de planificación para llegar a como un plan libro, receta, donde dice cómo se debe llevar adelante el qué producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir y con qué producir. Y sin embargo, en la indicativa, cuando estamos hablando de un sistema capitalista, la planificación, como su nombre lo indica,
da los lineamientos nomás de cómo debe resolverse ese problema económico y obviamente plantearemos la planificación estratégica a partir de las necesidades que tiene la sociedad y va a ser el sector privado el que protagonice esos procesos de planificación. En la tercera pregunta, explique en qué consiste el modelo de desarrollo estructuralista planteado por la CEPAL. Por favor, Blanca López, por favor, ¿podría responder? Buenas tardes, Licen. Yo ahí le puse de que estaban planteando los planes que habían dado fruto en Europa y que no, acá no se pudo llevar a cabo por el simple hecho de que somos diferentes, ¿no? Allá. Ya. Pero eso era la respuesta a la pregunta 4 o a la 3. A la 3, a la 4, le dicen a la 4. A la 4. Pero bueno, no se logró concretar en realmente el objetivo que se perseguía por el programa Alianza para el Progreso, no es solamente darles recursos a los gobiernos latinos, sino también que planteen una planificación que concluya en un plan que permita lograr el desarrollo a un mediano y largo plazo, que era el enfoque de los planificadores. Sin embargo, los gobiernos, los tomadores de decisión, no necesariamente estaban preocupados por eso, sino por los problemas coyunturales que estaban atravesando en este momento, que era crisis económica, política y social. Entonces, por esa razón se dice, está la pregunta 4, por esa razón que el resultado del programa, si bien fue dar los recursos, se tuvieron no la ejecución de los planes como se pretendía o como el programa Alianza para el Progreso planteaba. Entonces, como que no tuvo el éxito esperado. En relación a la pregunta 3, que era lo que preguntaba, Maura Cuevas, por favor, su cámara y me puede responder la pregunta 3. Maura. Su audio está apagado. ¿Qué Ahora, respondió a la 3? yo la puse industrialización, la modernización de la agricultura y la dinamización y de diversificación. Eso, bueno, estaba basado en eso, en esas premisas que tenía este modelo de desarrollo estructuralista. ¿Por qué hemos dicho que es estructuralista? Bueno, no deberían necesariamente hacer todo el planteamiento, simplemente decía expliquen qué consiste, podían haber dicho solamente las 3 premisas y suficiente, pero me gustaría ir un poquito más allá. ¿Por qué se dice que es un desarrollo, se plantea un desarrollo estructuralista? Daniela Oré, por favor, su cámara y respóndame esa pregunta. Daniela Oré. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Yo no puedo ir el día del examen, Licen. Ah, no resolvió el examen entonces. No. Bueno, alguien por favor que podría, Marcos, por favor, me puede resolver puede decir a la pregunta que acabo de hacer. Pumari, o no es Pumari, perdón, estoy cambiando de apellido. La 3. Pero ¿a qué se refería desarrollo estructuralista? A eso fue la pregunta.
Bueno, ya. Bueno, se habló muchísimo sobre el tema del modelo de sustitución de importaciones, también se lo conoció así. La mayoría de los países latinoamericanos éramos productores de materias primas, no sé cuánto habremos cambiado, cuánto hemos avanzado nosotros en eso. Y cuando hablamos de desarrollo estructural, es como que la base, la estructura productiva tiene que cambiar. Entonces, si estaba basado en lo que era el petróleo y el estaño y bueno, los minerales, teníamos que cambiar de esa estructura productiva en buscar alternativas, como es el caso de la industrialización de productos, de materias primas, pero no solamente en ese sentido, sino hacer que la agricultura tradicional e incipiente realmente florezca, porque necesitábamos, en el caso boliviano, por ejemplo, hacer que sea una agricultura productiva, diversificada, y con eso obviamente hemos alcanzado nosotros, por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz. La última pregunta, ¿cuál es la diferencia significativa entre plan versus planificación? Por favor, le voy a preguntar a María del Carmen Bellido, por favor. La pregunta número 5, María del Carmen. ¿No me escucha? Bueno, No, alguien me puede... Ya, adelante. no daba el audio de mi computadora, va a disculpar, Lisa, tuve que entrar al celular. Las 5, las 5. Si no me equivoco, lo que se refiere a plan era lo que es, hace referencia a lo que viene a ser un documento formal, y lo que viene a ser la planificación era un proceso político para tomar decisiones y acciones concretas. No le escuché nada, no le escuché nada. No sé si los demás han escuchado. ¿Se escuchó? ¿Me escucha, Lisa? ¿Me está escuchando? Bueno, ahora sí, la escucho, pero hace rato nada, nada de nada. Ya. Le decía que lo que viene a ser el plan hace referencia a lo que es un documento formal. Ya. Y la planificación viene a ser un proceso político para tomar decisiones y realizar acciones concretas. Muy bien, ok, esa era la respuesta correcta. Bueno, eso sería el, ok, está bien. Eso era el examen, yo ya lo corregí los exámenes, no las he subido las notas, solamente voy a dictar sus notas. Catherine Paola Mamani, ¿está? Sí, licenciada. No. Leaño Lisset, ya, 95 tiene Paola Mamani. Gracias, Lisa. Lisset Leaños. Presente, Lisa. 88. Marco Antonio Amutari tiene 96. Diana Ibáñez, 28. José Manuel Herrera, 83. Sebastián Sánchez, 95. Fidel Ernesto Rivero, 63.
Ana Yamilé Putaré Roca, 47. Luz Tania Roca, 67. Jesús Yamil Rojas, 48. Damaris Honor, 47. Héctor Goitia, 28. Cristian Apaza, 38. María del Carmen Bellido, 40. Gabriela Santa Cruz, 30. Maura Cuevas, 61. Alba Selena Ortega, 62. Pedro Leonel Campero, 55. Blanca López Jotosué, 100. Y Nelcy Galarza, 93. Esas son las notas de los exámenes. Bueno, ya la subiré la nota a la plataforma y bueno, ¿cuál es la razón de resolver en aula? Para que ustedes sepan cuáles son las respuestas correctas. Obviamente no espero que copien tal cual dice en el documento, me interesa que me digan con sus propias palabras. Con esto habremos cerrado el capítulo de lo que significa la 1 y la 2. Vamos a ver ahora qué implica, jóvenes, la siguiente unidad. En esta unidad yo acostumbro a realizar exposiciones y los voy a organizar en grupos. Nosotros somos en esta materia, voy a fijarme cuántos inscritos. Bueno, conmigo somos 24, quiere decir que son 23. ¿Cuántos van a exponer por grupo? Grupos de 4 personas. ¿Ya? Entonces, voy a abrir en este momento el libro para que ustedes sepan. No es sobre el libro que yo tengo como documento base. Ustedes aquí van a abrir el documento que les tengo en la unidad número 3. Dice, es un documento de la GTZ, de la Cooperación Técnica Alemana, que lo que hizo fue hacer una sistematización de toda la experiencia que ha tenido en los procesos de planificación en Bolivia. Y vamos a empezar conformando los grupos para que a partir de la próxima clase, que voy a necesitar por demás de personas que quiero que sean voluntarios, me puedan decir, bueno, este día jueves va a haber solamente una exposición. A partir del día martes van a ser dos exposiciones por grupo, por clase. Entonces, les sugiero que se agrupen, no sé quiénes con quiénes. Necesito 4 personas, obviamente el último grupo va a ser solamente de 3. ¿Quién desearía ser el primer grupo? ¿Nadie? ¿Quieren que sea el sorteo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Jóvenes. ¿Nada? ¿Nada de nada? A ver, los temas, bueno, ¿qué capítulos van a ser? El primer grupo va a exponer sobre el capítulo 4. El grupo número 2 va a ser el capítulo 5, 3 el capítulo 6, el 4 el 7,
y el 5 va a ser el capítulo 8. Obviamente el grupo último no va a tener tema de exposición todavía, pero el grupo número 6 es en realidad el que va a exponer el capítulo 2 y 3. Pensaban que era al revés. ¿Con quiénes empezamos? ¿Nadie quiere ser pionero? ¿Quién es yo? Yo quiero ser grupo 1, dicen. Marcos Amutari. ¿Ya? ¿Con quién estaría exponiendo? Un ratito. Blanca López. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo quiero ser grupo 1, Luis. Sebastián Sánchez. ¿Entraría al grupo de Amutari? Está bien. Sebastián Sánchez y... Bueno, pueden serlo ustedes 3, ¿ya? Si gustan. Solamente ustedes 3 para el grupo número 1. Entonces, bueno, en realidad va a ser el capítulo 2 y 3, que es lo que van a exponer. No va a ser el grupo número... no va a ser para la próxima semana, va a ser para este jueves. Pero es lo más corto, aclaración, lo más corto. Así que, porque es solamente desde la página 19 hasta la 32. Sin embargo, los otros capítulos son mucho más extensos y demás. Entonces, por favor, les pediría... Ustedes van a ser el grupo número 1, ¿ya? Les pido a los demás, que escriban al grupo de WhatsApp quiénes con quiénes van a conformar. Todos con 4 personas. Solamente este grupo va a ser de 3 personas. Todos los demás tienen que ser de 4 personas los integrantes. Y yo voy a ir diciendo qué tema les va a tocar. Así que no porque escriban primero es el segundo tema. A mí se me va a ocurrir y voy a decir, estos van a ser el tema número que vendría a ser para el próximo martes, serían 2. Entonces, el tema que se expone este jueves es el capítulo 2 y 3. El capítulo 4 y 5, 2 grupos serían para el martes. El capítulo 6 y 7 sería para el y el capítulo 8 más la retroalimentación de todo lo demás vendría a ser para la próxima semana, de esta a la otra, y ya fijaríamos el examen. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo quiero de una vez terminar estas exposiciones porque todo esto es reseña histórica, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo a tener conocimiento sobre cómo surgió, cuáles fueron las principales debilidades, a qué estaban referidos los planes, cuáles fueron las políticas públicas que se planteaban para cada uno de los gobiernos, cuáles fueron las principales dificultades. Entonces, eso a nosotros nos sirve como base, como referencia para que no volvamos a cometer esos errores. Ya la unidad número 4 y la unidad número 5 ya entra más en materia en relación a que todos los planificadores tenemos que saber cuál es el marco jurídico que nos respalda la planificación en Bolivia. Y dado que ya estamos entrando a lo que viene a ser el proceso de acreditación de nosotros en economía, vamos a ver algo de nuestro plan estratégico. Entonces, ¿por qué razón? Porque es importante que nosotros conozcamos sobre qué planteamos nosotros como carrera de aquí para adelante. Entonces vamos a pedir el documento y de esa manera vamos a estar preparados cuando vengan los pares evaluadores y que podamos sacar
una excelente nota en el proceso de acreditación ante el Mercosur, ¿ya? Entonces, la universidad, por ejemplo, tiene un plan estratégico, la facultad también y la carrera también. ¿Qué significa? Que el plan estratégico de la carrera debe estar en el marco de la facultad y el de la facultad tiene que estar en el marco de la universidad. Y la universidad planifica en el marco del sistema universitario de nuestro país y el sistema universitario obviamente en función a las normas nacionales. Entonces, no es porque no estudiemos economía, no vamos a saber sobre normas, tenemos que saber cuáles son las normas que rigen sobre el proceso de planificación en nuestro país. Eso ya es la cuarta unidad. Y la quinta unidad obviamente se refiere a los modelos o técnicas de planificación. Entonces ya eso ya es entrar mucho más la parte técnica como tal. Pero esta parte del ciclo de exposiciones van a ser sobre toda la reseña histórica hasta el primer gobierno de don Evo Morales Ayma, que es la sistematización del libro de la GTZ, de la Cooperación Técnica Alemana. Entonces yo voy a pedirles que me escriban al grupo, no voy a pasar más clases hoy día, solamente era planificar las exposiciones de aquí para adelante. Ya ustedes lo tienen aperturado el material en esta unidad número 3, la pueden bajar. ¿Qué quiere decir? Que por favor, ustedes deciden el orden, los 3 deben exponer, ¿ya? Ustedes preparan las diapositivas. Por favor, no quiero que sea solamente repetir lo que dice en el libro, a una buena presentación, porque tiene una ponderación bastante alta la exposición, es casi similar a un parcial. Entonces, por favor, esfuércense. Y los demás tienen la obligación de leer. Terminada la exposición, ustedes pueden pasar a preguntar. Si no les preguntan sus compañeros, ustedes pueden empezar a preguntar a quien sea sobre qué es lo que han entendido del tema avanzado. Averiguaré si ya desde el jueves podríamos, tal vez este jueves no, desde el próximo martes podríamos estar haciendo las exposiciones presenciales, pero sin las exposiciones no tendrán si son virtuales, ¿ya? Entonces, eso sería la explicación de cómo va a ser las exposiciones de estos diferentes temas sobre la experiencia de la planificación en Bolivia. No tienen que elaborar ningún informe. El único informe es las diapositivas que ustedes hagan. Hagan unas diapositivas con letras blancas, siempre y cuando, bueno, si no es el fondo negro o azul, digamos, ¿no? Escojan bien, qué tal que en algún momento estamos exponiendo de día, entonces como que no se visualiza. No me carguen mucha letra en las diapositivas, son las recomendaciones que les hago. Pueden utilizar algún video corto para poder explicar de mejor manera. Ustedes vean lo que crean más conveniente para su exposición. Aparte de ese material que yo les proporciono, pueden utilizar ustedes otro material que les ayude a explicar el tema a abordar. ¿Más preguntas? Bueno, si no tienen más consultas, jóvenes, quedamos acá. Va a ser solamente una clase de retroalimentación y tareas para la casa. Hasta las 6 de la tarde espero sus grupos. Yo les voy a dar a cada grupo qué tema de exposición les va a tocar y diciéndoles qué día les va a tocar exponer. Bueno, sin más, nos vemos el día jueves a las 4 de la tarde, clase virtual con la primera exposición. Que tengan buenas tardes, jóvenes.
Luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lisa.